Bienvenidos, hermanos, al material discipular titulado Crecer hasta la estatura de Cristo. Una presentación de el ministerio de la palabra de El Blanco es Cristo. Recuerda, Cristo viene pronto y el blanco es Cristo. Este ministerio de la palabra tiene el propósito y la misión de despertar en los hijos de Dios el deseo de esperar el arrebatamiento de la iglesia, andando como Cristo anduvo, siguiendo sus pisadas, imitando su carácter, como el máximo deseo de Dios nuestro Padre Celestial, y el último llamado del Espíritu Santo antes de la venida de Cristo por la iglesia. El Espíritu Santo está formando a Cristo en nosotros. Esa es la misión del Espíritu Santo. Llámelo como lo llamen, es la misión del Espíritu Santo, formar a Cristo en nosotros y que podamos dar testimonio del Evangelio de Cristo, de la vida de Cristo. Por eso dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigo, dice la palabra de Dios en Hechos 1:8. Entonces seguimos con este material discipular, crecer hasta la estatura de Cristo, en la parte 2 de la lección número 1, el hombre sin Cristo. El hombre ha sido condenado. Dios no envió a su Hijo Jesucristo para condenar, es decir, juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Por lo que el hombre que cree en Cristo no es condenado, no es juzgado, pero el que no cree ya ha sido condenado, es decir, juzgado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Juan capítulo 3, versículos 17 y 18. Esta es la condenación, es decir, el juicio, que la luz vino al mundo, siendo la luz Jesús, y vino al mundo. Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Juan capítulo 3, versículos 18 y 20. Así que, como por la transgresión de Adán vino la condenación a todos los hombres, toda la humanidad está condenada. Romanos capítulo 5, 18. Tenemos también, aparte de el hombre ha sido condenado, tiene una vida de locura, el hombre sin Cristo. Cuando el hombre vive ignorando a Dios y todo lo que Él es, hace y representa, se entrega a sus pecados y a realizar sus deseos sin tomar en cuenta que Dios juzga el pecado según la obra de cada uno y comete todo tipo de pecados sin tener presente las consecuencias de sus actos. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 14 al 17. Hasta llegar al punto de perseguir a la iglesia de Cristo y ser injuriador, como le ocurrió al apóstol Pablo, expresado en 1 Timoteo, capítulo 1, versículo 13. El ser humano anda ajeno de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, y pierden toda sensibilidad para entregarse a la lascivia, para cometer con avidez toda clase de impureza, mostrando que no conocen a Cristo y sus enseñanzas, ni andan conforme a la verdad que está en Jesús. Efesios capítulo 4, versos 20 y 21. Viene ahora vida separada de la gloria de Dios. Ese es el hombre sin Cristo. Todos pecaron en Adán. Cuando él pecó, actuó como representante de su descendiente. Romanos capítulo 5, versículos 14 al 19. Esto nos habla de hombres pecadores por naturaleza, pero no solo lo son por naturaleza, sino por práctica. Hay distinción entre pecado y pecados. Pecados son las acciones malas que hemos cometido, y pecado tiene referencia a nuestra mala naturaleza. En tal sentido, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, expresado en Romanos capítulo 3, versículo 23. Es decir, no están de acuerdo a la conformidad de la gloria de Dios o no han merecido la aprobación de Él. Aquí en Romanos capítulo 3, versículo 23, la gloria de Dios se refiere al reflejo de su carácter, por lo que se entiende
que los hombres sin Cristo están destituidos de la conformidad del carácter de Dios, el cual era reflejado por Adán y Eva antes de la caída. También el hombre sin Cristo tiene una vida de locura. El hombre en su condición natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, es decir, bobería, de tal manera que no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. 1 Corintios capítulo 2, versículo 14. En lugar de esto, lo que hace es burlarse de los hijos de Dios y de lo que ellos hacen para adorar y servirle a Él, mostrando su condición de muertos espiritualmente, incomunicados con Dios, al extremo de considerar locura la palabra de la cruz. 1 Corintios capítulo 1, 18. Vamos ahora a ver esta parte final aquí de la segunda parte de la lección 1, como es errar y dar en el blanco que es Cristo para el hombre sin Cristo. Los seres humanos, antes de nacer de nuevo, viven en una condición natural del viejo hombre, el cual es hecho viejo por la presencia del nuevo hombre, cuando ocurre el nuevo nacimiento, Efesios 4:24. Viciado conforme este viejo hombre a los deseos engañosos, andando en mentiras, Efesios capítulo 4, verso 22 y Colosenses capítulo 3, versículo 9. Sin ningún arrepentimiento para con Dios de sus pecados. Todo esto representa lo que es el hombre en Adán moralmente, con una naturaleza corrompida, alejada de la vida de Dios, perteneciente a la potestad de las tinieblas, entregado a los ídolos. Sí, entregado a los ídolos, esclavos del pecado, enemigos de Dios y herederos de malas obras. Herederos y hacedores de malas obras, como dice Romanos 5:10. Hijos de ira y desobediencia, Efesios capítulo 2, versículo 3, Colosenses capítulo 3, versículo 6, muertos en pecados. Los que así andan en un continuo errar el blanco, en pecado. Esta idea de ver el pecado como errar el blanco se describe por la palabra hebrea chatat y su equivalente en griego harmatía, que se funda, dicha palabra, en el concepto de arrojar, lanzar, tirar el blanco, y simplemente quiere decir errar el blanco, que es la metáfora tras la palabra, es decir, se asemeja al pecado con errar el blanco. Para los hombres y mujeres sin Cristo, el cometer pecado, es decir, errar el blanco, implica, entre otras cosas, no creer en Cristo. Es así como está escrito en Juan capítulo 16, verso 9, de pecado, harmatía, errar el blanco por cuanto no creen en mí. Por lo tanto, darles el blanco para ellos es creer en Cristo como Señor y Salvador de sus vidas. En Romanos 10, 8, capítulo 10, versículo 8 al 10. El blanco es Cristo, amigo. Y esa es la invitación a aquel que no ha creído en Cristo, que hoy pueda entregar su vida a Cristo. Ahora tenemos errar el blanco, errar en el blanco que es Cristo. Cuando el hombre sin Cristo no da en el blanco para él, que es creer en Cristo, da en otro blanco, que es la tirada del mar, como la carne, mundo y Satanás. Vamos a describir cada uno de estos, como es la tirada del mar, la carne, llamada la naturaleza pecaminosa, esa predisposición que tenemos a pecar, la vieja naturaleza adámica que recibimos de nuestros padres, quienes la obtuvieron de sus padres, y esto de sus padres, y esto de Set, quien la recibió de Adán, su padre. Los hombres y mujeres sin Cristo viven en los deseos de su carne, haciendo la voluntad de la carne, ocupados en los deseos de la carne, practicando las obras de la carne, mostrando que son de la carne, pensando en las cosas de la carne. Lo vemos en Efesios capítulo 2, versículo 3, Gálatas capítulo 5, versos 19 y 21, y Romanos capítulo 8, versos 5 y 6. El mundo al que se hace referencia en esta parte del curso no se refiere al planeta Tierra ni a la gente, sino a un sistema, un orden de cosas. Los hombres y mujeres sin Cristo andan en sus delitos y pecados, siguiendo la corriente de este mundo, que se corresponde con un sistema de valores de la humanidad aparte de Dios y de Cristo. Y Satanás como ángel demuestra inteligencia, tiene emociones, tiene voluntad. Todo esto muestra que Satanás tiene rasgos de personalidad. Entendiéndose que Ezequiel 28, capítulo 11 al 19 se refiere a Satanás, se dice que él fue creado, lo que indica que no posee los atributos que le pertenecen solamente a Dios, como la omnipresencia, la omnisciencia
la omnipotencia. Satanás, el diablo, es el príncipe de la potestad del aire, quien gobierna a los espíritus malignos. Los hombres y mujeres sin Cristo tienen una conducta diabólica, siguiendo el ejemplo del diablo, lo que se especifica como andando en sus delitos y pecados, siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, donde se puede notar que el hombre pasó de vivir a la imagen de Dios conforme a su semejanza a vivir conforme al diablo. Aquí tenemos el hombre sin Cristo. Cuando una persona da en el blanco, es decir, cree en Cristo como su Señor y Salvador, es un acto de confesar con su boca que Jesús es el Señor y creer en su corazón que Dios le levantó de los muertos, es salvo. Salvo del poder del pecado y de la ira de Dios que conduce al hombre a vivir separado eternamente de Él. En ese momento se puede decir que el hombre ha nacido de nuevo y tiene vida en Cristo, y se pasa a la lección 2 y siguientes lecciones. El hombre está en Cristo para vivir la vida de Cristo, que imita a Cristo. Esto representa pues el final de la lección número 1 en su parte 1 y su parte 2, y pasaremos posteriormente en las siguientes presentaciones a la lección número 2. Dios les bendiga y continuemos entonces creciendo hasta la estatura de Cristo. Recuerda, Cristo viene pronto y el blanco es Cristo. Bendiciones de Dios, amados hermanos.